Imagina una ciudad que alguna vez fue el orgullo de un pueblo, ahora reducida a polvo. Sus calles, antes llenas de vida, están desiertas. Las piedras del templo, que vibraban con cantos de alabanza, ahora yacen quebradas en el suelo. Y los muros, aquellas murallas imponentes que protegían vidas y sueños, están en ruinas, consumidas por el fuego del abandono. Cierra los ojos por un momento. ¿Puedes oír el eco del viento soplando entre los escombros? ¿Sientes el peso del silencio donde antes había celebración? Ese era el escenario devastador de Jerusalén. Una ciudad sin defensa, una esperanza casi apagada. Ahora, piensa conmigo, si Dios te llamara para levantar esa ciudad, ¿tendrías el valor? ¿Dejarías el confort de una posición privilegiada para enfrentar lo imposible? Bienvenido al canal Sabiduría Milenaria. Hoy viajaremos a una época donde la fe y el coraje fueron llevados al límite. Y descubriremos cómo un simple copero, un hombre común llamado Nehemías, se convirtió en el arquitecto de una de las mayores restauraciones de la historia sagrada. Prepara tu corazón, porque esta historia te tocará profundamente. Y quédate con nosotros hasta el final, porque hoy descubrirás un secreto que pocos conocen. La mayor lucha de Nehemías no fue contra ejércitos ni contra murallas derribadas, sino contra el desaliento y la corrupción dentro de su propio pueblo. Sí, el verdadero enemigo estaba dentro de los muros que intentaba levantar. Una lucha silenciosa, librada no solo contra piedras caídas, sino contra corazones quebrantados. Y para entender cómo Nehemías llegó a ese punto, necesitamos retroceder en el tiempo. Volver al momento en que su jornada comenzó. No entre ruinas, sino en los salones dorados de un imperio distante. La historia de Nehemías comienza lejos de los muros destruidos de Jerusalén. Nace en los lujosos pasillos del Palacio Real de Persia, bajo el dominio del poderoso rey Artajerjes. Nehemías, aunque judío, ocupaba un cargo de gran honor y responsabilidad. Era el copero del rey. No pienses en un simple sirviente que probaba el vino. Ser copero significaba ser guardián de la vida del monarca. Significaba confianza, cercanía y una posición de influencia política. Ahora, imagina estar en un lugar donde todo grita comodidad, poder y estabilidad. Y aún así, tener el corazón roto por un hogar lejano, una tierra que la mayoría había olvidado. ¿Alguna vez sentiste esa clase de nostalgia? ¿Una saudade tan fuerte que atraviesa hasta los muros más lujosos? Nehemías pudo haber elegido ignorar. Pudo haber seguido cómodo, seguro en su posición privilegiada. Pero Dios había plantado en su corazón una misión mucho mayor. Las noticias que llegaron de Jerusalén fueron devastadoras. La ciudad santa estaba en escombros. Los muros que protegían al pueblo, destruidos. Las puertas, consumidas por el fuego. Sin murallas, Jerusalén era una ciudad expuesta a la vergüenza, al saqueo y al miedo constante. En ese momento, Nehemías enfrentó su primera batalla. No contra hombres o ejércitos, sino dentro de sí mismo. ¿Qué harías tú si recibieras una noticia tan desesperante? ¿Permanecerías en tu zona de confort o te lanzarías a lo desconocido, aún sin saber cómo reconstruir lo que parecía irremediablemente perdido? Nehemías no dudó. Antes de cualquier acción, se arrodilló. El copero del rey se transformó en intercesor de su pueblo. Ayunó. Oró. Lloró ante el Dios de los cielos. Su oración, registrada en las Escrituras, no es solo un ruego, es el retrato de su alma. Él reconoce la santidad de Dios. Confiesa los pecados de su pueblo, y también los suyos propios. Recuerda a Dios las promesas hechas a Moisés y pide algo audaz. Concédeme gracia delante de este hombre. Este hombre se refería al rey. Nehemías sabía que, para cumplir la misión que Dios había puesto en su corazón, necesitaría el permiso y la ayuda del trono más poderoso de la tierra. Pero acercarse al rey con tristeza era arriesgado.
Mostrar abatimiento ante el soberano podía ser considerado traición. ¿Alguna vez estuviste en un momento donde cada palabra podía cambiar el rumbo de tu vida? Nehemías lo estaba. En el momento oportuno, lleno de temor pero también de fe, Nehemías se presentó ante el rey Artajerjes. El rey, al notar la tristeza en su rostro, preguntó: ¿Por qué está triste tu rostro si no estás enfermo? El corazón de Nehemías latió con fuerza. Allí, ante el hombre más poderoso del mundo conocido, Nehemías hizo algo sorprendente. En vez de ocultar su dolor, lo reveló. Habló de Jerusalén, la ciudad de sus antepasados, devastada y abandonada. Entonces, el rey hizo la pregunta crucial: ¿qué deseas que haga? Era el momento. Con valor en sus palabras y fe en su corazón, Nehemías pidió permiso para reconstruir Jerusalén. Y no solo eso, solicitó cartas de autorización para pasar de manera segura, madera para la reconstrucción, apoyo político y militar. Un pedido audaz. Una solicitud que, si fuese rechazada, podría costarle la vida. Pero la mano de Dios estaba sobre Nehemías. El rey no solo concedió todas sus peticiones, sino que también envió con él una escolta de oficiales y jinetes. Nehemías, el copero, ahora era también el arquitecto de la esperanza, designado para una misión que cambiaría el destino de Jerusalén y resonaría por generaciones. ¿Puedes sentir la tensión de ese momento? ¿Imaginas la mezcla de miedo, fe y responsabilidad que ardía en el pecho de aquel hombre? Era solo el comienzo. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces te has sentido pequeño frente a un gran desafío? ¿Frente a algo tan grande que casi detiene tus pasos? Así exactamente se sintió Nehemías. Incluso con el permiso real y toda la protección necesaria. Al poner los pies en Jerusalén, no encontró solo ruinas, encontró el peso de una misión casi imposible. Los muros destruidos no eran solo piedras en el suelo. Eran el reflejo de un pueblo desanimado, avergonzado, olvidado. ¿Alguna vez cargaste un sueño tan pesado que parecía imposible levantarlo? Nehemías sabía que reconstruir muros era difícil, pero restaurar la fe, el ánimo y la valentía de un pueblo entero sería aún más desafiante. En silencio, durante 3 días, observó. Y una noche, montado en su caballo, recorrió las murallas derruidas. Allí, entre escombros y cenizas, Nehemías tomó una decisión: no retrocedería. ¿Pero tendría el pueblo fuerzas para creer nuevamente? ¿Sería posible levantar, piedra por piedra, la esperanza perdida? Lo vamos a descubrir ahora. En la madrugada silenciosa, tras inspeccionar cada grieta y cada piedra caída, Nehemías reunió a los líderes y al pueblo. El brillo de la determinación en sus ojos contrastaba con el desánimo que aún envolvía Jerusalén. No comenzó señalando los problemas. Comenzó reavivando la esperanza. Les dijo con voz firme: «¿Veis la situación en que estamos? Jerusalén está en ruinas, y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Venid, levantémonos y reedifiquemos el muro, para que no seamos más motivo de vergüenza». Y entonces compartió algo que cambió todo: «La mano bondadosa de mi Dios estuvo conmigo. Y hasta el rey Artajerjes aprobó nuestra misión». Esas palabras rompieron el silencio de la desesperanza. Un murmullo de fe recorrió al pueblo. Y, como fuego en hierba seca, la llama de la reconstrucción fue encendida. ¿Alguna vez presenciaste un momento donde el coraje de una sola persona transformó a toda una multitud? Eso fue lo que sucedió allí. Hombres, mujeres, sacerdotes, familias enteras, todos se comprometieron. Cada uno recibió una parte de la muralla para restaurar. Cada golpe de martillo era un acto de fe. Cada piedra colocada, un voto de esperanza. Pero no todos estaban felices con la renovación. Desde la sombra surgieron los primeros opositores: Sanbalat, Tobías y Gesem. Se rieron de ellos. Se burlaron: ¿qué creen que están haciendo? Hasta una zorra derribaría ese muro débil.
¿Alguna vez enfrentaste el desprecio cuando intentaste hacer algo grande? Nehemías escuchó, pero no se dejó abatir. Sabía que su misión venía de Dios, y respondió con confianza: el Dios de los cielos nos dará éxito. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Así, incluso bajo burlas y amenazas, el trabajo continuó. Pero la oposición se intensificó. Los enemigos tramaron ataques sorpresa para frenar la obra. En respuesta, Nehemías armó al pueblo. La mitad trabajaba en la construcción. La otra mitad empuñaba lanzas, arcos y escudos. Los constructores llevaban la espada atada a la cintura. Imagina la escena: brazos endurecidos, cuerpos sudorosos, ojos vigilantes. Con una mano colocaban piedras, con la otra empuñaban espadas. Cada sonido de trompeta era una señal para prepararse a la defensa. Cada amanecer era una nueva oportunidad para resistir. Pero la mayor lucha aún no era contra enemigos externos, era interna. El pueblo comenzó a fatigarse. La presión, el miedo, el hambre y las injusticias entre ellos empezaron a aparecer. Los ricos oprimían a los pobres. Las familias vendían sus tierras e incluso a sus hijos para pagar deudas. La esperanza que Nehemías luchaba por restaurar ahora amenazaba con derrumbarse desde adentro. Nehemías no guardó silencio. Convocó una asamblea y, con valentía, enfrentó a los nobles y gobernantes. No es bueno lo que hacéis. Debéis caminar en el temor de nuestro Dios, para que no seamos motivo de vergüenza entre las naciones. Y propuso algo inédito: que se devolvieran las tierras, que se perdonaran las deudas, que se restaurara la dignidad. En un gesto de purificación, Nehemías sacudió sus vestiduras y declaró: así sacuda Dios de su casa a todo aquel que no cumpla esta promesa. El pueblo respondió con un solemne amén y se comprometió a obedecer. ¿Has presenciado alguna vez un momento de verdadera transformación, donde la justicia y la fe caminaron juntas? Nehemías no solo lideraba la reconstrucción de piedras, lideraba la reconstrucción de almas. Y así, día tras día, enfrentando oposición externa, conspiradores internos, hambre, miedo y cansancio, el muro fue elevándose, como símbolo de una fe restaurada, como un grito silencioso al mundo: Dios todavía está con nosotros. Tras 52 días de trabajo ininterrumpido, ocurrió algo extraordinario. Los muros fueron terminados, las puertas restauradas, y los enemigos, aquellos que se burlaban, aquellos que conspiraban, temblaron, porque reconocieron que aquella obra no era humana. Era Dios quien la había realizado. La ciudad, que antes era vergüenza y tristeza, ahora era fuerza y esperanza. El pueblo, que antes estaba dividido y abatido, ahora se unía en alabanza. Nehemías no solo reconstruyó Jerusalén, reconstruyó la identidad de un pueblo. Pero Nehemías sabía que restaurar muros era solo el principio. Era necesario restaurar también el pacto del corazón. Por eso convocó a todo el pueblo. Esdras, el escriba, abrió el libro de la ley. Y la palabra fue leída, explicada y proclamada. El pueblo lloró al oír la ley. Lloró por su negligencia, sus pecados, su distancia de Dios. Entonces Nehemías, con corazón de pastor, declaró: no lloréis, porque la alegría del Señor es vuestra fuerza. Y se organizó una gran fiesta, con cánticos, comida compartida, alabanzas y danzas. Una nueva Jerusalén surgía, no solo de piedras, sino de corazones transformados. La historia de Nehemías no trata solo de piedras levantadas. Trata de coraje frente a lo imposible, de fe que reconstruye lo que parecía perdido. Nehemías no era un rey ni un guerrero. Era un hombre común con un llamado extraordinario. ¿Y tú? ¿Qué murallas necesitan ser reconstruidas hoy en tu vida? Tal vez tu fe, tu familia,
tus sueños. Recuerda, Dios aún llama a aquellos dispuestos a levantarse. Así como Nehemías, tú también puedes ser un restaurador de esperanzas. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: acepto el llamado de reconstruir con Dios a mi lado. Gracias por ver este vídeo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y que le des me gusta a este vídeo. Activa también la campanita de notificaciones para ser avisado sobre nuestras publicaciones. Hasta el próximo vídeo, que Dios te bendiga.